En una tranquila mañana en Galilea, el sol se alzaba sobre las colinas, bañando el paisaje con una luz dorada. Jesús de Nazaret, conocido por sus seguidores como el Mesías, caminaba junto a sus discípulos por un sendero polvoriento. A su lado, Pedro, Juan, Santiago y los demás escuchaban atentamente cada palabra que salía de sus labios. Jesús se detuvo en un claro y con una sonrisa serena comenzó a hablarles sobre el reino de Dios. El reino de Dios no es un lugar físico, dijo, sino un estado del corazón. Es un reino de amor, paz y justicia. Aquellos que buscan la verdad y viven con compasión encontrarán su camino hacia él. Mientras hablaba, una multitud se reunió a su alrededor. Entre ellos había enfermos, pobres y marginados, todos buscando consuelo y esperanza. Jesús, conmovido por su sufrimiento, extendió sus manos y comenzó a sanar a los enfermos. Los ciegos recuperaron la vista, los cojos caminaron y los afligidos encontraron paz. Uno de los discípulos, Tomás, se acercó a Jesús y le preguntó: «Maestro, ¿cómo podemos vivir de acuerdo a tus enseñanzas en un mundo lleno de injusticia y dolor?» Jesús lo miró con ternura y respondió: «La clave está en el amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Perdona a los que te han hecho daño y ayuda a los necesitados. El amor es la fuerza más poderosa del universo y puede transformar cualquier oscuridad en luz». La multitud escuchaba con atención, y muchos comenzaron a llorar de alegría y alivio. Entre ellos, una mujer llamada María Magdalena se acercó a Jesús. Ella había sido rechazada por la sociedad, pero Jesús la miró con compasión y le dijo: «Tu fe te ha salvado, ve en paz y no peques más». A medida que el día avanzaba, Jesús y sus discípulos continuaron su camino, enseñando y sanando a todos los que encontraban. Llegaron a una pequeña aldea donde los habitantes los recibieron con los brazos abiertos. Jesús se sentó con ellos y compartió una comida sencilla, hablando sobre la importancia de la humildad y la gratitud. «En la simplicidad encontramos la verdadera riqueza», dijo Jesús. «No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, sino acumulen tesoros en el cielo, donde nada puede corromperlos». Al caer la noche, Jesús y sus seguidores se reunieron alrededor de una fogata. La luz de las llamas iluminaba sus rostros mientras Jesús les contaba parábolas sobre el reino de Dios. Les habló del buen samaritano, del hijo pródigo y del sembrador, enseñándoles lecciones de amor, perdón y fe. Finalmente, Jesús se levantó y miró a sus discípulos con amor. «Recuerden siempre», dijo, «que donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. No teman, porque yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos». Con estas palabras, Jesús y sus seguidores se acostaron bajo el cielo estrellado, llenos de esperanza y determinación para continuar su misión de llevar la luz del amor y la verdad a todos los rincones del mundo. En una pequeña aldea de Galilea, la gente vivía con la esperanza de un cambio, de un milagro que transformara sus vidas. Fue en este contexto que Jesús de Nazaret comenzó su ministerio, trayendo consigo un mensaje de amor, compasión y poder divino. Todo comenzó en una boda en Caná. La celebración estaba en pleno apogeo cuando, de repente, se acabó el vino. María, la madre de Jesús, se acercó a él y le dijo: «No tienen vino». Jesús, aunque inicialmente dudó, ordenó a los sirvientes llenar las tinajas de agua. Luego, con una simple bendición, el agua se transformó en vino. Este fue el primer milagro de Jesús, mostrando su poder y su disposición a ayudar en momentos de necesidad. Jesús continuó su viaje, y pronto llegó a Capernaum. Allí, la gente se agolpaba a su alrededor, trayendo a los enfermos y afligidos. Un día, unos amigos trajeron a un hombre paralítico, bajándolo desde el techo para que Jesús pudiera verlo. Conmovido por su fe, Jesús le dijo al hombre: «Tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu camilla y anda». Y así, el hombre se levantó, caminando por primera vez en años,
Un día, Jesús y sus discípulos estaban en un bote cruzando el mar de Galilea. De repente, una tormenta feroz se desató, y las olas amenazaban con volcar la embarcación. Los discípulos, aterrorizados, despertaron a Jesús, quien estaba dormido. Con calma, Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar: «Silencio, cálmate». Inmediatamente, la tormenta cesó y el mar se volvió tranquilo. Los discípulos, asombrados, se preguntaban quién era este hombre que incluso el viento y el mar le obedecían. Jesús continuó su ministerio, y un día, una gran multitud lo siguió a un lugar desierto. La gente tenía hambre, y solo había 5 panes y 2 peces. Jesús tomó los panes y los peces, dio gracias y los repartió entre la multitud. Milagrosamente, todos comieron hasta saciarse, y aún sobraron 12 cestas llenas de comida. Uno de los milagros más conmovedores de Jesús fue la resurrección de Lázaro. Lázaro, un amigo cercano de Jesús, había muerto y llevaba 4 días en la tumba. Jesús, al llegar, vio el dolor de María y Marta, las hermanas de Lázaro, y lloró con ellas. Luego, se acercó a la tumba y ordenó: «Lázaro, sal fuera». Y Lázaro salió, vivo y sano, demostrando el poder de Jesús sobre la muerte. El ministerio de Jesús culminó en Jerusalén, donde celebró la última cena con sus discípulos. Durante la cena, Jesús instituyó la Eucaristía diciendo: «Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». Poco después, fue arrestado, juzgado y crucificado. Pero la historia no terminó allí. Al tercer día, Jesús resucitó de entre los muertos, apareciendo a sus discípulos y confirmando su victoria sobre la muerte. Era una mañana soleada en las afueras de Jerusalén. La ciudad estaba llena de peregrinos que habían venido a celebrar la Pascua. Jesús y sus discípulos se acercaban a la ciudad desde Betania, un pequeño pueblo en las colinas cercanas. Mientras caminaban, Jesús se detuvo y llamó a 2 de sus discípulos, Pedro y Juan. «Vayan a la aldea que está enfrente de ustedes», les dijo Jesús. «Al entrar encontrarán un burro atado que nadie ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué lo están desatando, díganle que el Señor lo necesita y que lo devolverá pronto». Pedro y Juan obedecieron y se dirigieron a la aldea. Al llegar encontraron el burro tal como Jesús les había dicho. Mientras lo desataban, algunos de los aldeanos les preguntaron qué estaban haciendo. Los discípulos respondieron como Jesús les había instruido, y los aldeanos los dejaron llevarse el burro. Cuando regresaron, pusieron sus mantos sobre el burro y ayudaron a Jesús a montarlo. Así Jesús comenzó su entrada a Jerusalén, montado en un burro, cumpliendo la profecía de Zacarías. «Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna». A medida que Jesús avanzaba, una multitud se reunió a su alrededor. La gente extendía sus mantos en el camino y cortaba ramas de los árboles para esparcirlas delante de él. La multitud gritaba con entusiasmo: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas». La emoción era palpable. Los niños corrían y saltaban agitando ramas de palma y uniéndose a los cánticos. Los ancianos miraban con asombro y reverencia, recordando las antiguas profecías que hablaban de la llegada del Mesías. Los discípulos caminaban junto a Jesús, maravillados por la acogida que estaban recibiendo. A medida que se acercaban a la ciudad, Jesús miró a Jerusalén y, conmovido por la vista, comenzó a llorar. «¡Oh, Jerusalén!», exclamó. «Si tan solo supieras en este día lo que te puede traer paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y te estrecharán por todas partes. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visitación». La multitud, sin embargo, no comprendía el dolor de Jesús.
Continuaban celebrando, ajenos a las palabras de advertencia que él había pronunciado. Al entrar en la ciudad, la conmoción era tal que muchos preguntaban, ¿quién es este? Y la multitud respondía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús se dirigió al templo, donde encontró a los cambistas y vendedores que habían convertido la casa de Dios en un mercado. Con justa indignación, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Está escrito, dijo con voz firme, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los líderes religiosos, al ver esto, se llenaron de ira y comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Pero el pueblo estaba maravillado por sus enseñanzas y no se atrevían a tocarlo. Esa noche, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad y regresaron a Betania. La entrada triunfal había terminado, pero la semana más crucial en la vida de Jesús apenas comenzaba. Los días siguientes estarían llenos de enseñanzas, confrontaciones y, finalmente, el sacrificio supremo que cambiaría el curso de la historia para siempre. Era una tarde tranquila en Jerusalén. La ciudad estaba llena de actividad, con peregrinos de todas partes que habían venido a celebrar la Pascua. Jesús y sus discípulos se encontraban en el templo, donde Jesús enseñaba a la multitud. Sus palabras eran poderosas y llenas de sabiduría, y la gente lo escuchaba con atención. Sin embargo, no todos estaban contentos con la presencia de Jesús. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo lo observaban con recelo. Habían oído hablar de sus milagros y de sus enseñanzas y temían que su influencia creciera aún más. Decidieron que era hora de confrontarlo y desacreditarlo delante del pueblo. Un grupo de fariseos y herodianos se acercó a Jesús mientras enseñaba. Uno de ellos, con una sonrisa astuta, le preguntó, «Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad. No te importa la opinión de los hombres, porque no miras la apariencia de las personas. Dinos, pues, ¿es lícito pagar tributo a César o no?» Jesús, conociendo su malicia, les respondió, «¿Por qué me tientan, hipócritas? Muéstrenme la moneda del tributo». Le trajeron un denario y Jesús les preguntó, «¿De quién es esta imagen y la inscripción?» Ellos respondieron, «De César». Entonces Jesús les dijo, «Den pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios». Los fariseos se quedaron asombrados por su respuesta y se fueron sin poder atraparlo en sus palabras. Poco después, los saduceos, que no creían en la resurrección, se acercaron a Jesús con otra pregunta. «Maestro», dijeron, «Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin dejar hijos, su hermano debe casarse con la viuda y levantar descendencia para su hermano. Había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. Lo mismo sucedió con el segundo, el tercero, y así hasta el séptimo. Finalmente, murió también la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa, ya que todos la tuvieron?» Jesús les respondió, «Están equivocados porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. En la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos». Los saduceos quedaron en silencio, sin poder refutar sus palabras. Los fariseos, al ver que Jesús había silenciado a los saduceos, se reunieron nuevamente para intentar atraparlo. Uno de ellos, un experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba, «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?» Jesús le respondió, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas». El experto en la ley quedó impresionado por su respuesta y no pudo decir nada más.
A medida que pasaban los días, la tensión entre Jesús y los líderes religiosos aumentaba. Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y conspiraron para arrestar a Jesús con engaño y matarlo. Pero decían, no durante la fiesta para que no haya alboroto en el pueblo. Finalmente, uno de los 12 discípulos, Judas Iscariote, se acercó a los principales sacerdotes y les preguntó, ¿qué me darán si se los entrego? Ellos le ofrecieron 30 piezas de plata, y desde ese momento, Judas buscaba una oportunidad para entregar a Jesús. La noche antes de su arresto, Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. Después de la cena, fueron al huerto de Getsemaní, donde Jesús oró fervientemente. Mientras oraba, Judas llegó con una multitud armada con espadas y palos, enviada por los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Judas se acercó a Jesús y lo besó, señal de traición. Los soldados arrestaron a Jesús y lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Buscaron falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, pero no encontraron ninguno que concordara. Finalmente, 2 testigos falsos se presentaron y dijeron, «Este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo». El sumo sacerdote se levantó y le preguntó a Jesús, «¿No respondes nada? ¿Qué es lo que estos testifican contra ti?» Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo, «Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios». Jesús le respondió, «Tú lo has dicho, y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo». El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo, «Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ahora mismo han oído su blasfemia. ¿Qué les parece?» Ellos respondieron, «Es reo de muerte». Entonces comenzaron a escupirle en el rostro y a golpearlo. Algunos le daban puñetazos y decían, «Profetiza, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?» Pedro, que había seguido a Jesús de lejos, estaba sentado fuera en el patio. Una sirvienta se le acercó y le dijo, «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Pero él lo negó delante de todos, diciendo, «No sé de qué hablas». Jesús fue llevado ante Pilato, el gobernador romano, quien no encontró culpa en él. Sin embargo, la multitud, incitada por los principales sacerdotes, clamaba, «Crucifícalo, crucifícalo». Pilato, queriendo complacer a la multitud, entregó a Jesús para ser crucificado. Así Jesús fue llevado al Gólgota, donde fue crucificado entre 2 ladrones. Mientras colgaba en la cruz oró, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Después de horas de agonía, Jesús exclamó, «Consumado es», y entregó su espíritu. La tierra tembló, las rocas se partieron, y el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. El centurión romano que estaba allí, al ver lo que había sucedido, dijo, «Verdaderamente este era el Hijo de Dios». Después de la resurrección, la vida de los discípulos de Jesús cambió para siempre. La mañana del primer día de la semana, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, fueron al sepulcro con especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Al llegar encontraron que la piedra que cubría la entrada había sido removida. Al entrar, vieron a un joven vestido con una túnica blanca que les dijo, «No se asusten. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, como les dijo». Las mujeres, llenas de asombro y temor, corrieron a contar a los discípulos lo que habían visto. Pedro y Juan corrieron al sepulcro y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho, pero aún no comprendían lo que había sucedido. Ese mismo día, 2 discípulos iban de camino a una aldea llamada Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras caminaban, hablaban de todo lo que había sucedido.
Jesús se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero sus ojos estaban velados y no lo reconocieron. Jesús les preguntó de qué hablaban y ellos, con tristeza, le contaron sobre la crucifixión y la desaparición del cuerpo de Jesús. Jesús les dijo: «Qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿No tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?». Luego, comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó lo que se decía de él en todas las Escrituras. Al llegar a Emaús, los discípulos le insistieron para que se quedara con ellos. Al sentarse a la mesa, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. En ese momento, sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Los discípulos se dijeron el uno al otro: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?». Esa misma hora, regresaron a Jerusalén y encontraron a los 11 reunidos, quienes les dijeron: «Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón». Los dos contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: «Paz a ustedes». Ellos, aterrorizados, pensaron que veían un espíritu. Pero Jesús les dijo: «¿Por qué están turbados y por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo». Luego les mostró sus manos y sus pies. Aún no creyendo por la alegría y el asombro, Jesús les preguntó si tenían algo de comer. Le dieron un trozo de pescado asado, y él lo tomó y comió delante de ellos. Jesús les dijo: «Estas son las palabras que les hablé mientras aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: «Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas». Durante los siguientes 40 días, Jesús se apareció a sus discípulos en varias ocasiones, fortaleciendo su fe y dándoles instrucciones sobre el reino de Dios. Les dijo: «No se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual me oyeron hablar. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días». Un día, mientras estaban reunidos, Jesús les dijo: «Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra». Luego los llevó hasta Betania, levantó sus manos y los bendijo. Mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos, llenos de alegría, regresaron a Jerusalén y estaban continuamente en el templo, alabando a Dios. Así la resurrección de Jesús no solo confirmó su divinidad, sino que también transformó a sus discípulos, dándoles la valentía y la fe necesarias para llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo. Después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos durante 40 días, enseñándoles sobre el reino de Dios y preparándolos para la misión que les esperaba. Les habló sobre la promesa del Espíritu Santo y les dio instrucciones claras sobre lo que debían hacer. Un día, Jesús llevó a sus discípulos a un lugar cerca de Betania. Mientras caminaban, les recordó la importancia de su misión. «No se vayan de Jerusalén», les dijo, «sino esperen la promesa del Padre, de la cual me oyeron hablar. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días». Los discípulos, aún sin comprender completamente, le preguntaron: «Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel?». Jesús les respondió: «No les corresponde a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad.
pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Luego Jesús levantó sus manos y los bendijo. Mientras los bendecía, comenzó a elevarse, y una nube lo ocultó de su vista. Los discípulos, asombrados, miraban fijamente al cielo mientras Jesús ascendía. De repente, 2 hombres vestidos de blanco se presentaron junto a ellos y les dijeron: «Hombres de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto ir al cielo». Los discípulos, llenos de gozo y esperanza, regresaron a Jerusalén. Se reunieron en el aposento alto, donde perseveraban en oración y súplica, junto con las mujeres, María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Esperaban con ansias la promesa del Espíritu Santo, tal como Jesús les había dicho. 10 días después, en el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, que se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La noticia de este evento se esparció rápidamente, y una multitud se reunió para ver lo que estaba sucediendo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó y predicó con valentía sobre Jesús y su resurrección. Ese día, unas 3,000 personas creyeron y fueron bautizadas, y la iglesia comenzó a crecer rápidamente. La ascensión de Jesús no solo marcó el final de su ministerio terrenal, sino también el comienzo de la misión de la iglesia. Los discípulos, fortalecidos por el Espíritu Santo, llevaron el mensaje del Evangelio a todas las naciones, cumpliendo la gran comisión que Jesús les había dado. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos se reunieron en Jerusalén, tal como Jesús les había instruido. Esperaron la venida del Espíritu Santo, que Jesús les había prometido. Este evento ocurrió durante la fiesta de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos en forma de lenguas de fuego. A partir de ese momento, los discípulos comenzaron a predicar el Evangelio con gran poder y valentía. Pedro, uno de los líderes del grupo, dio un sermón poderoso el día de Pentecostés, y unas 3,000 personas se convirtieron y fueron bautizadas. Los discípulos continuaron predicando en Jerusalén, y la iglesia creció rápidamente. Realizaban milagros y señales, lo que atraía a más personas a la fe. A medida que la iglesia crecía, también enfrentaban persecución. Esteban, uno de los primeros diáconos, fue apedreado hasta la muerte, convirtiéndose en el primer mártir cristiano. Esta persecución llevó a muchos discípulos a dispersarse por otras regiones, llevando el Evangelio a Samaria, Judea y más allá. Cada uno de los discípulos tomó diferentes caminos para cumplir con la gran comisión de Jesús. Pedro predicó en Jerusalén y luego viajó a Antioquía, Corinto y Roma. Según la tradición, fue crucificado en Roma bajo el emperador Nerón. Juan se estableció en Éfeso y cuidó de María, la madre de Jesús. Fue exiliado a la isla de Patmos, donde escribió el libro de Apocalipsis. Santiago, hijo de Zebedeo, fue el primer apóstol en ser martirizado, decapitado por orden del rey Herodes Agripa I Andrés. Predicó en Grecia y Asia Menor. Según la tradición, fue crucificado en una cruz en forma de X. Felipe predicó en Frigia y fue martirizado en Hierápolis. Bartolomé, también conocido como Natanael, predicó en India y Armenia, donde fue martirizado. Tomás llevó el Evangelio a la India, donde fue martirizado. Mateo predicó en Etiopía y fue martirizado. Santiago, hijo de Alfeo, predicó en Jerusalén y Egipto, donde fue crucificado. Simón el Celote predicó en Persia y fue martirizado. Judas Tadeo predicó en Mesopotamia y Persia, donde fue martirizado. Matías, elegido para reemplazar a Judas Iscariote, predicó en Judea y Etiopía, donde fue martirizado. Estos discípulos,
fortalecidos por el Espíritu Santo, llevaron el mensaje de Jesús a todas partes del mundo conocido, estableciendo iglesias y dejando un legado que perdura hasta hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual. Recuerda, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte, comentar y darle like. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.